De manera que durante 4 años estuve viniendo todos los días, salvo cuando viajaba por trabajo, a una puerta, a un edificio a cada 2 metros, y me cruzaba con la radio, con Caruso, con Toñetti, con montones de gente que trabajó en esta radio, me los cruzaba o en el bar de la esquina o acá, no sé. Dice, cruzaba, porque Miriam, que estaba al frente de la Defensoría, como les contaba recién, Defensoría del Público, el lunes te estaba preguntando recién fuera de aire, ¿cuándo fue tu último día? El lunes ya no fuiste. Mi último día fue el 24, claro. Yo fui designada por la comisión bicameral, que ahora no existe, de seguimiento de la ley de medios, el 24 de junio del 2020, pleno aislamiento preventivo y obligatorio, o sea que al personal de la Defensoría, forzosamente, durante muchos meses, lo conocí en cuadraditos en la pantalla de la computadora, un organismo que venía de estar intervenido y antes acéfalo desde noviembre del 2016 y al que afortunadamente volvimos a poner de pie, volvimos a empoderar y volvimos a relacionarnos con sectores con los que veníamos trabajando, el organismo venía trabajando y abrimos nuevas líneas de trabajo y dejamos, creo, el organismo en posición de seguir participando a favor de los derechos de la comunicación. Contra viento y marea, todo esto que está diciendo ella es contra viento y marea. La verdad que yo debo mencionar que la Defensoría del Público quizás para los grandes medios pasa un poco desapercibida o le genera, les resulta un estorbo, pero para los medios pequeños de las provincias, sobre todo yo vengo de un medio cooperativo, debo decirlo, hemos trabajado mucho con la Defensoría, con capacitaciones que son muy pero muy importantes. El rol que cumple además con las audiencias en todo el país, en donde se escuchan actores a diferentes sectores reclamando por una comunicación más inclusiva y con una perspectiva mucho más humana, es muy interesante escuchar adolescentes, escuchar escuelas, escuchar docentes, escuchar los pueblos originarios, bueno, en fin, la verdad que las personas con discapacidad, puede parecer a veces las defensores del ambiente, hay una multiplicidad de temáticas que desde la Defensoría venimos abordando, confeccionando, no en el aislamiento de nuestras oficinas, sino en conexión con todas las personas que trabajan en una temática, con quienes saben una temática o quienes fueron víctimas de la discriminación en ese rubro, las personas con discapacidad, los pueblos originarios, las personas travesti y trans. Bueno, con ellos y con quienes estudian las temáticas y tienen experiencia en las temáticas, armamos las recomendaciones, que son una suerte de decálogo, como, hablando en buen criollo, para que no te mandes una macana cuando salís a cubrir. Es decir, nosotros, lejos de estar constituyéndonos en comisarios de la corrección política, no, lo que hacemos es, che, ¿te tocó cubrir un suicidio y no sabes cómo hacerlo? Acá tenemos estos 10 puntos, estas 10 reglas que tenés que respetar si tenés ganas, porque tampoco hay ninguna sanción, y querés evitar causarle dolor a la familia, a los amigos, generar conciencia acerca de cómo prevenir el suicidio. La verdad es que hicimos recomendaciones nuevas para las personas travesti trans, recomendaciones de violencia política por razones de género. ¿Qué fue lo que condujo la violencia política por razones de género en redes? Lo que condujo a lo que se está jugando ahora, el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, porque tanto chorra, yegua, eso orada. Fue primero la violencia mediática. Totalmente. Entonces ya no hay más una separación, no hay un muro de concreto entre lo que sucede en redes y lo que sucede en el mundo real. No, esta violencia simbólica se traslada al mundo real. Y en este caso se trasladó de la peor manera. Yo voy a traer una polémica porque es el rol que cumplimos también. Desde la Defensoría siempre se enfatizó en esta idea de que no es un comisariato, no viene a una lógica punitiva, no viene a perseguir. Digo, con el corrimiento de los discursos y con cada vez mayor propagación del odio que, como vos decías, Miriam, después tiene sus consecuencias materiales en la calle offline, ¿no es cierto?
yo, y me hago cargo, soy un defensor de que la Defensoría tendría que tener algún tipo de sanción, que tendría que haber, digo, algún marco punible, porque no es gratis decir cualquier cosa. Yo entiendo que durante mucho tiempo se intentó hacer un equilibrio para que no cayera el escarmiento de que la Defensoría atentaba la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es poder decir cualquier cosa. ¿Cómo te posicionas en este debate como ex defensora ahora? Hay un organismo que está previsto que por ley sancione a los medios. No a los periodistas, sí, a los medios. Después está el debate si debería haber un tribunal de ética, una colegiatura como hay en Chile, etcétera, etcétera. Está previsto, etcétera. pueden perder hasta la licencia. Claro. Cuando la Defensoría, cuyo rol es el diálogo, la capacitación, el acercamiento de posiciones, la reparación, llega a un punto muerto, las actuaciones de la Defensoría se derivan al ENACOM, ente que ahora se encuentra intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional. Sí, pero bueno, ya que estamos un poquito ácidos, en los años anteriores ha habido motivos para intervenciones, para sanciones, y lo que hicieron fue dilatar, patear, patear, y nunca intervinieron. Se dieron casos, situaciones muy graves de violencia. Claro, y la que se oponía en el directorio del ENACOM a que se ejecutaran estas sanciones o llamados de atención, apercibimientos, aunque fueran leves, era la señora Silvana Giudici. ¿Cuántas veces la nombramos hoy? Estoy teniendo miedo. Tu amiga. Miembro del directorio del ENACOM. Antes presidenta del ENACOM. O sea que la señora Silvana Giudici es una experta en regulaciones, es una experta en todo lo que tiene que ver con la comunicación en la Argentina. De manera que, bueno, ustedes mencionaban antes el tuit. Yo cuando dije ignorante, me refiero a que sí, es una experta en eso, pero en lo que tiene que ver con los grandes grupos de los cuales ella es un soldado, una soldada queda feo, un soldado. Ella sabe perfectamente, ella sabe perfectamente que yo no tenía que presentar mi renuncia. La polémica de la misma manera que el presidente de la Nación no tiene que presentar su renuncia, salvo que renuncie antes de término. Termina su periodo y su mandato cae. De manera que yo la semana pasada me presenté en las oficinas administrativas de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios y presenté una carta y el informe semestral de mi gestión. En la carta decía que invitaba a que se constituyera la comisión bicameral para que se iniciara el proceso de designación de un nuevo defensor o defensora. ¿Por qué es importante que exista un nuevo defensor y defensora? Porque ustedes saben que cuando hay algo que se dice en un medio de comunicación y ofende, enoja, desinforma o incluso invisibiliza, cuando se deja de decir, cuando deja de aparecer una información, no hay a dónde recurrir. No existe, por ejemplo, el defensor del pueblo, a pesar de que existe la Defensoría desde hace más de 15 años. Ahora no existe el INADI, prácticamente. Claro. No. De manera que el único organismo que subsiste, que sobrevive, que tiene experiencia, profesionales capacitados y capacitadas para intervenir y dialogar con los medios de comunicación y conseguir una reparación, un pedido de disculpas, un derecho a réplica, es la Defensoría del Público. De hecho, ayer recibí una llamada de una persona que había recurrido a la Defensoría, que utilizó el dictamen, la resolución de la Defensoría, la nota de la Defensoría, analizando semióticamente lo que se había dicho de él, de esta persona, y que después intentó una reparación por parte del canal de televisión que había emitido este contenido donde se lo acusaba de delitos, y presentó eso en la justicia y me decía: Miriam, no sabes cómo nos sirvió, cómo le sirvió al juez para dictar el fallo. Es decir, nosotros recurrimos ante el relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros recurrimos ante la relatora de libertad de expresión de Naciones Unidas. Cada vez que los y las periodistas son reprimidos
en las manifestaciones cubriendo protestas sociales, reclamamos el derecho a la protesta social, reclamamos cuando las colegas no son admitidas en Casa de Gobierno y las retiran sin razón alguna, sí, arbitrariamente la acreditación. Recurrimos ante estos relatores y organismos internacionales con nuestro equipo jurídico cuando desde el poder se ataca, se ridiculiza a los y las periodistas. Y esta violencia que se propaga a través de las redes sociales de quienes forman parte del gobierno, y creo que el mayor responsable de esto es el propio presidente, Javier Milei, esta violencia no se evapora, no desaparece. Primero se potencia en redes con sus seguidores, los pseudo-libertarios. ¿Y por qué digo pseudo-libertarios? Porque yo, cuando era adolescente, era anarquista, pero realmente anarquista. El anarquismo propone la solidaridad, la hermandad, y esto es todo lo contrario. Esto es el sálvese quien pueda, sí, y el goce en el sufrimiento ajeno. Sí, sí, es absolutamente... de manera que, digo, si no está la Defensoría, ¿quién se haría cargo de eso? Bueno, se encargaron de demonizarla durante mucho tiempo, la Defensoría, de esconder la labor que llevan adelante, y de todas maneras es importante para los que tenemos esta perspectiva. Para ellos no es importante, todo lo contrario, les está sobrando la Defensoría. Quiero contarte que acá te están mandando muchos abrazos quienes te están escuchando, de acompañamiento. Lorenzo, abrazos para Miriam. Carlos dice abrazo para la gran compañera, persona, periodista Miriam. Bueno, tenés mucho cariño acá que te está llegando por parte de los oyentes. Ahora, ha habido un retroceso fenomenal. Esto no lo digo yo, quiero decir, esto lo dice Reporteros Sin Fronteras, lo dicen incluso los medios que no son cuca, si querés, vamos a ponerlo de esos términos. El hecho de que ha habido un gran retroceso en cuanto a libertad de expresión en nuestro país, y ayer, por ejemplo, desde Capital Humano dijeron, le vamos a empezar a pedir una matrícula, después retrocedieron, pero digo, le genera una molestia y un nerviosismo importante el periodismo a este gobierno en particular. Totalmente. Esto de la matrícula, del carnet de periodista, sí, estaba vigente en una época en la que con presentar el carnet y acreditar que viajabas por trabajo, obtenías un importante descuento en pasajes, tanto de avión como de tren. Eso nos contaba Horacio Bon, que viajó por todo el mundo y nos decía, ibas a sacar el pasaje y te reconocían. Qué épocas. Capaz que no quiere dar eso, Milei, y nosotros no estamos enterados. Claro, nosotros nos estamos resistiendo. Unas ganas de ir a cubrir a la Antártida. La cuestión es que cuando en los 90 se suprimieron estos descuentos, el carnet cayó en desuso. Claro. Yo lo que creo es que hay una profunda ignorancia, porque encima subieron un formulario que decía Ministerio de Trabajo, que había que llenar si querías pedir la acreditación. Le agradezco, señor ministro. ¿Cuál es el señor ministro de Trabajo actualmente? Es la Cordero. Ministra, sí, bueno, pero es secretario. Claro, es secretario. Ni siquiera se preocuparon en verificar que el formulario que tenían archivado, porque seguramente hace añares que nadie solicita esta matrícula, este carnet de periodista, estaba desactualizado. Una locura. Una locura todo, y de repente desapareció de las redes. Querías cliquear y decían que no estaba disponible ni siquiera el post en Twitter. O sea, es evidente que lo que intentaron hacer es restringir la libertad de expresión. Te pedían un certificado de antecedentes penales. Si alguna vez te detuvieron en alguna marcha y tuviste un proceso, hay un amigo, Juan Salinas, que dice, si sos periodista y nunca te hicieron ningún juicio, algo habrás hecho mal. Decía, bueno, a ver, si tenés antecedentes penales, no podés entrar a cubrir nada. O sea, antes pidieron la pechera para no ser reprimidos, ¿no? Sí, te disparaban igual. Cuando recién llegaron. ¿Cuántos fotógrafos? Es más, te disparaban más. Sí, te disparaban más. Te divisaban mejor. Claro, de hecho hubo periodistas acorralados muy cerca de aquí de la Defensoría, en el palier de un edificio de departamentos. Se quisieron llevar a una veintena de personas detenidas, y reporteros gráficos
cronistas y fotógrafos tuvieron que salir mientras los insultaban las fuerzas de seguridad y le decían, circulen, 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 con sus instrumentos de trabajo en alto. Claro. Y muy atemorizados, más allá de que ya les habían tirado gas pimienta. Es absolutamente lamentable lo que estamos viviendo en términos de libertad de expresión, y Reporteros Sin Fronteras, una organización internacional, en su último listado mostró que Argentina en los últimos meses descendió 26 lugares en términos de libertad de expresión. Yo calculo que a esta altura debemos haber descendido todavía más. Y en época de democracia, Miriam, ¿esto es algo inédito, un escándalo en números en lo que venís contando en cuanto a acercar la libertad de expresión en el periodismo? Mira, nosotros no podemos desconocer que en democracia asesinaron a José Luis Cabezas, cayó a Riachuelo de manera misteriosa Mario Bonino, y hubo muchos episodios de persecución de colegas de prensa, sobre todo cuando protagonizaban o impulsaban alguna investigación que molestaba al poder. Ya sea al poder militar, que estaba siendo procesado en democracia, ya sea al poder eclesial. Yo te digo que la mayor cantidad de represalias que sufrí en mi carrera de periodista fue durante el caso Grassi, del cura pedófilo. Sí. Insospechado, ¿no? Este hombre tenía dispositivos judiciales y dispositivos de otro tipo encargados a atemorizar a testigos y periodistas. Pero de una manera tan concentrada y tan intensa y tan evidente, no recuerdo otra etapa que se le dijera directamente desde el Poder Ejecutivo ensobrado a un periodista, que se le dijera a una periodista mitómana serial, que las compañeras periodistas, que son más vulnerables que los compañeros varones, le tuvieran que pedir, como hizo María O'Donnell, por favor, ya me corregí, me había equivocado, corregí la información, por favor, señor presidente, dígale a sus seguidores, a sus trolls, que no me ataquen más. Sí, lo que pasa en las redes es increíble, realmente es de una virulencia y de una masividad del ataque, ¿no? Digo, totalmente. Cuando señalan por dónde, que está mal naturalizarlo, sobre todo. Incluso en algún momento hemos hablado si la Defensoría debería intervenir también, ¿te acordás? En las redes sociales, más allá de los medios de hecho, ya hemos propuesto que la Defensoría tenga competencia en lo digital, porque los usuarios de las redes están absolutamente indefensos, de las redes y de los medios digitales también, porque, bueno, vos ahí estás involucrado directamente. Muchas veces pasa que en una plataforma de noticias, en una plataforma informativa de un pueblo pequeño, publican, no sé, una foto en bikini de una legisladora y la acusan de tener un amante, y la acusan, le destruyen la vida a una persona en una comunidad en que esos medios son prácticamente los únicos que hacen periodismo. Entonces, debería haber una forma de que un organismo como la Defensoría, que no tiene potestad sancionatoria, mediara entre quienes ven sus derechos vulnerados y estos medios que publican información a veces falsas. En este momento no va a ser. No, y yo creo que la situación en la que estamos, no sé cuál es tu reflexión, Miriam, también tiene que ver con una falta de iniciativa desde el gobierno anterior, pero también desde la política y desde el campo popular, de ir a discutir un programa de comunicación. ¿Cuál es la comunicación del futuro para un gobierno popular, para un movimiento democrático, respetuoso de los derechos humanos? Creo que
en la vida el que no avanza se estanca, ¿no? Y entonces, frente a la incapacidad de plantear nuevas políticas que tengan que ver con esto, con controlar qué sucede en las plataformas, con democratizar la conectividad, con pensar la autonomía de la tecnología, una tecnología nube argentina, no sé, no estoy soñando muy lejos, son reclamos necesarios. Bueno, claramente avanzan las posiciones más conservadoras, la Giudici de la vida. Sí, la ley de medios todavía está vigente, a pesar de que está recortada. Pero cualquier iniciativa democratizadora, como el decreto 690, que en plena pandemia decía que Internet era un servicio público, cosa que nadie podía negar, porque sin Internet no nos curábamos, no estudiábamos, no trabajábamos. Es un servicio público tan indispensable como el agua o la electricidad, que de paso se ha dicho, son bastante caras ahora. No les quiero decir lo que me llegó de factura de... Sí, decime porque estamos coleccionando números acá. ¿Qué? 151. ¿De qué? ¿De qué? Pará, ¿de electricidad? De Sur, sí. No lo puedo creer. Pará, pero vos tenés un castillo. No, ¿Una es fábrica una de casa algo? más o menos grande con una calefacción con aire Eléctrica. acondicionado frío calor. Bueno, no importa, esto dejémoslo porque nos desviamos, o sea, hasta qué punto es razonable esto de liberar las tarifas de teléfonos ahora, Sí. de internet. Sí. O sea, ¿hasta qué punto? Cuando todos los sectores populares necesitan el teléfono para comunicarse con sus empleadores, con sus compañeros de trabajo, chequear que los chicos hayan vuelto del colegio, etcétera, etcétera. O sea, nada, la vida es impensable sin el celular. Claro. Y te lo aumentan como quieren. Pero ¿a qué venía esto? El año pasado estuvimos formando parte con la Defensoría de una cumbre que se llamaba Internet for Trust, Internet para la Confianza, de la cual surgieron miles de propuestas para configurar lo que finalmente se publicó en septiembre-octubre del año pasado a nivel internacional, que son las directrices para la gobernanza de Internet. Hubo mucho lobby en esa reunión que se hizo en París por parte de las grandes empresas que decían que era peligroso para la libertad de expresión Claro. regular el uso de las plataformas. Yo creo que es comprensible. ¿Un vasito de agua, chicas? Creo que es muy Un vasito de agua. comprensible por parte de quienes viven en países que tienen una tradición autoritaria, que sea el gobierno el que regula. Entonces, lo recomendable es que sea no un autogobierno como es ahora, Claro. donde ni siquiera le podés diligenciar a Twitter una carta documento si quieres ir por la vía de la justicia, sino, perdón, voy a tomar un poquito. No, está bien, por está bien. favor. Estamos escuchando a Miriam Lewin. Lo que pasa es que son tantos temas, ¿no? Claro. Que tienen que ver con comunicación que podríamos estar horas hablando de esto. Y el Sí. tema digital sobre todo, las nuevas plataformas, las redes sobre todo. Lo ideal, entonces, es la corregulación con la participación del sector público, de las empresas y de organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, etcétera. Pero esto ya está siendo considerado por los países que este gobierno tiene a tal punto como modelo que dice que dentro de 40 años o de 35 nos vamos a parecer a ellos. Mi Dios, si ellos supieran de qué manera está regulado Internet en esos países, Sí. dirías que son sangrientas dictaduras Claro. que están en contra de la libertad, de la que todos deberíamos gozar. Salvo los periodistas que tendríamos que tener matrícula. Sí, bueno. Hoy igual vos no te diste cuenta, pero hoy somos un poquito más Alemania y Francia, según el presidente, que ayer. Así que, bueno, en fin. Tenemos... No me di cuenta, porque sí. en Alemania, si vos sos negacionista del holocausto, te meten preso. Ah, bueno. ¿Acá también? Esa parte no, esas no. Ah, acá todavía no. Acá Más precioso. Alemania del 38. Acá hay libertad en ese caso sí hay libertad de expresión. Sí, sé que tenemos ya una notita con un diputado para hablar de lo que pasó. Nos queda un minuto, pero te quiero preguntar qué vas a hacer porque estoy segura que estás trabajando en algo. Estoy en varios proyectos audiovisuales y con un nuevo libro.
Los proyectos audiovisuales, ustedes saben, son a largo plazo, de largo aliento. De hecho, yo sí, del libro a la serie pasaron 7 años. Pero bueno, estoy terminando y con nuevos proyectos de libros también. No me voy a quedar quieta, voy a seguir molestando. Ya sabemos. Bueno, te esperamos para que molestes un poquito acá cuando tengas el libro. Dale, cuando vos quieras. Ya sabés que sos invitada. Gracias. Miriam, gracias por estar acá, Miriam Lewin. Vamos a seguir, por supuesto, con atención lo que suceda dentro de esa defensoría que ahora queda acéfala. No sé, tengo cierta desconfianza con respecto a que la bicameral se conforme rápido. Y ojalá, porque es lo que corresponde institucionalmente. Y en el último dictamen decían que no podía intervenir, no se podía intervenir en los organismos dependientes o del legislativo o del Poder Judicial. Y claramente la Defensoría es autónoma, pero depende funcionalmente del Poder Judicial. Gracias, Miriam. Vamos a la tanda rápido, ya estamos de vuelta. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que